Hola, bienvenidos todos y todas. Este es el primer vídeo de una pequeña serie en la que voy a intentar explicar diferentes estrategias para refactorizar código. El contexto de esta serie viene de precisamente un curso que estaba haciendo actualmente sobre TypeScript, en el que se implementa en una de las lecciones una solución básica para poder validar objetos en base a los decoradores de TypeScript. No os preocupéis si no sabéis mucho de TypeScript, yo todavía estoy aprendiendo, pero en realidad las estrategias que se siguen en realidad son un poco independientes del lenguaje de programación. Aquí estamos usando TypeScript, pero realmente la idea que hay detrás de las modificaciones que se hacen eh, no están atadas al idioma, al lenguaje. Basta con conocer un poco JavaScript, eso sí, para entender un poco el código. Y en el caso de TypeScript, bueno, pues saber que esto en realidad es un decorador y que simplificando un poco lo que significa es que esto de aquí sería como una función que se ejecuta sobre este atributo de esta clase en el momento en el que se define la misma. Es decir, cuando en este caso, por ejemplo, el navegador se descargue este código, va a ver que tiene una definición de una clase que se llama curso, que tiene unos atributos y va, digamos que, a ejecutar estas funciones, ¿vale? Entonces, en esa lección del curso, básicamente lo que se intenta explicar con esto es que podemos generar con estos decoradores una metainformación para la clase, de manera que cuando se utilice una instancia de esta clase, podamos validar los datos luego posteriormente cuando estemos utilizando instancias de esta clase. En este caso, pues básicamente queremos que el título de este curso sea requerido, que sea obligatorio, y queremos que el importe del curso sea un número positivo, o sea, que sea algo mayor que cero. Vale. Entonces, básicamente aquí esto está pensado no para ser una validación de formularios. Aquí veis que tengo un pequeño formulario que simplemente es para poder hacer pruebas de generar cursos y ver si se validan o no se validan. Vale, pero podría ser, o sea, no tendría por qué ser un formulario de una web, podría ser pues un objeto que se obtiene de una petición a un API REST, por ejemplo, que luego se quiere validar. Al final, en este caso, pues básicamente lo importante de la solución del planteamiento inicial es esta clase curso, ¿vale? De la cual queremos poder validar sus instancias. Y luego, en este caso, el formulario es como una ayuda para poder generar instancias, en realidad. El código que podéis ver aquí, básicamente, tenemos un archivo HTML que es este que estáis viendo aquí a la derecha, donde básicamente tenemos el formulario definido con los campos que hay y el botón para guardar. Y aquí es donde estamos, bueno, hacemos uso del Query Selector para obtener ese formulario. Estas anotaciones son anotaciones de TypeScript para darle formato a los elementos y que luego pues, te ayude a autocompletar y este tipo de cosas y que valide que realmente el objeto que estás utilizando tiene los atributos que se esperan. Y bueno, básicamente lo que hacemos es que cuando se pulsa el submit del formulario obtenemos los elementos de ese formulario de una manera muy básica y creamos un nuevo curso pasándole el título y el precio que hemos establecido en el formulario. Y luego, pues lo que vamos a hacer es llamar a una función de validación, que ahora veremos, pasándole la instancia de este objeto, que es la que tiene que decirnos si realmente la instancia de este objeto es válida o no. Y luego esta función de showValidation básicamente es un poco para el caso este en el que estamos utilizando este formulario, gestiona unas clases del mismo para poder ver aquí rápidamente si el formulario es válido o no. Un ejemplo rápido, si ponemos aquí, por ejemplo, pues que se llama el curso Refactoring 101 y el importe son 120, al darle a guardar, pues este show validation muestra esta línea verde aquí. Si no pusiese el título, que hemos visto que queremos que sea requerido, pues me va a aparecer en rojo.
básicamente para poder verlo. Entonces, siguiendo con la solución inicial, que lo importante aquí de lo que vamos a ver no es cómo funciona la aplicación, que sería esta parte, sino cómo funciona la validación. Lo que aquí se plantea es que cuando el navegador, bueno, en este caso el navegador, porque está corriendo un navegador, cuando se ejecute la definición de esta clase, tengamos la información necesaria de las validaciones para poder utilizarla más adelante. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, en realidad, que son decoradores, la definición de las mismas son funciones, ¿vale? Aquí podéis ver la función required y la función positive number. Esto sí que es un poco sintaxis del propio TypeScript, de cómo funcionan los decoradores, ¿vale? Entonces, cuando se define un decorador, el required, por ejemplo, que es el más sencillo, esta es una función que recibe, para este caso en concreto que estamos usando, lo que le llaman el target, que sería, en este caso, la definición de la clase sobre la que se está aplicando el decorador. En este caso sería la definición de la clase curso. Y un atributo con el nombre de la propiedad sobre la cual se está aplicando directamente el navegador, que en este caso sería el título. ¿Vale? Entonces, con esa información, realmente nosotros lo que queremos es guardar a nivel de validación esos datos para poder utilizarlos más adelante, para poder saber que de la clase curso la propiedad título queremos que sea requerida, ¿vale? Entonces, para eso, y estamos hablando de la solución básica en la que se proponía en el curso este que os comentaba, lo que tenemos es un objeto donde tenemos digamos que los validadores registrados, donde en este objeto es donde vamos a guardar la metainformación sobre las validaciones, de modo que podamos decir para este tipo de objeto, este atributo tiene que tener esta validación, ¿vale? La idea un poco que es que este objeto de aquí tenga esta pinta, ¿vale? En nuestro ejemplo, pues para la clase curso vamos a querer tener que el atributo título tenga como mínimo una validación de que sea requerido y el precio que sea pues una validación de un número positivo, ¿vale? Esto también es un poco de TypeScript, que es la definición de este tipo de objeto para que tengamos claro cómo va a funcionar. Lo que os digo, básicamente aquí se define que esta interfaz va a tener una clave, bueno, una o varias claves que van a tener un nombre de tipo string y luego dentro va a ser un objeto. El objeto también tiene un nombre dinámico porque va a depender del nombre del atributo y su valor va a ser un array de strings que son los códigos de las validaciones que puede tener, porque podríamos tener varias validaciones sobre un mismo atributo, ¿vale? Entonces, aquí, este es un código un poco, a lo mejor difícil de seguir al inicio, pero básicamente lo que queremos hacer es que cuando el motor de JavaScript interprete esta validación de requerido sobre el atributo título de la clase curso, guarde esa metainformación en este objeto donde tenemos el registro de las validaciones. ¿Vale? Básicamente lo que queremos es que dentro de este objeto, una vez que pase por el required, vale, pues el curso para el título tiene un array en el que vamos a meter la validación de requerido. Entonces, aquí básicamente lo que estamos haciendo es esta definición de la clase, que es lo que os decía, al final eso es la definición de esta clase. Todas las definiciones de clase por defecto tienen un constructor y el nombre del constructor es el nombre de la clase. ¿Vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es, vale, sobre este objeto que tenemos aquí, vamos a obtener el atributo de la clase a la que corresponde el target sobre el que estamos operando. Y esto que es una cláusula de opcionalidad, de manera de que si eso existe, lo que voy a buscar es dentro de ahí, es decir, si ya existiese el atributo curso dentro del registro, voy a buscar la propiedad que ya existe. Perdón, si ya existe, que sería en este caso el título, que es donde hemos puesto el required. Entonces estaría intentando acceder aquí. Si eso no existe,
Pues entonces, básicamente, con esto lo que queremos acceder es a los posibles validadores que ya haya de un atributo de una clase, porque sobre una clase sobre un atributo podríamos meter varios validadores. Entonces, con esto lo que estamos intentando acceder es a este array de aquí. Todo esto son los opcionales por si acaso no existe, es la primera vez que se pasa por este código y todavía este objeto de registro está vacío. Entonces, si ese es el caso, pues lo que creamos es un array vacío, que sería el array vacío para este valor de este atributo. Entonces, luego lo que hacemos es decirle, vale, pues en ese registro, para la clase que nos digan aquí, que en nuestro caso va a ser curso, lo que voy a guardar como atributos son los que ya hubiera previamente en ese objeto, es decir, si este registro para esta clase ya tiene algún atributo, esto al final es el speed operator de JavaScript, que básicamente lo que dice es utiliza cada uno de los atributos que hay en este objeto para crear uno nuevo que estamos haciendo al vuelo, y además le añadimos el atributo sobre el cual estamos operando, que en este caso sería título, con los validadores que ya tuviese, que son los que hemos escogido aquí. El spread operator para los arrays, básicamente pues también lo que hace es como añadir aquí cada uno de los elementos que hubiese en este array, y además le añadimos el require. Básicamente todo esto es para que cuando el intérprete de JavaScript se encuentre esta anotación, este decorador sobre este atributo, guarde en el registro que vamos a tener aquí que para ese atributo de esa clase queremos tener, en este caso, la validación de requerido. Y ya os digo, el código aquí, que puede ser un poco difícil de seguir al principio, es para asegurarnos de que si ya tenemos un atributo, si ya tenemos algún atributo en este objeto, lo respetemos, no lo pisemos, y que si ya tenemos alguna validación para el mismo, pues también que no la pisemos, que añadamos la nueva. De hecho, esto se ve, por ejemplo, en el positive number, que básicamente es el mismo código. Como os dais cuenta, aquí lo único que estamos cambiando es el tipo de validación, el código de la validación, porque lo que estamos guardando son como códigos de validaciones que queremos aplicar sobre estos atributos de estas clases. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, bien, esta sentencia de aquí en realidad no va a encontrar ningunos validadores para esta propiedad, que en este caso sería price, porque todavía no lo hemos metido, pero ya sí que va a existir en el registro el atributo curso con este subatributo en su objeto título. Entonces, básicamente, aquí lo que estamos haciendo es, oye, respétame que yo ya tengo un curso y un título, no lo vayas a pisar, y además añádele para esta propiedad, que sería price, el nuevo validador, que sería positivo. ¿Vale? Entonces, ya os digo, esto sucede en tiempo de evaluación del código, no cuando instancia una clase, sino que el intérprete de JavaScript, cuando ve este código, pues ya va a aplicar estos cambios. De manera que una vez que ha pasado por aquí el código, cuando llega, digamos, hasta esta línea, hasta la línea 69, este objeto que tiene como el registro de validaciones ya va a tener completada esta información. Vale, entonces, así tenemos la metainformación necesaria para poder validar las instancias de este objeto. Así sabemos que cualquier instancia de este objeto se tiene que validar con esta información. Vale, entonces, lo siguiente que tenemos que ver es la función de validación, que como veíais aquí antes en el submit del formulario, realmente lo que queremos es, nuestro objetivo principal es que una vez tengamos una instancia de una clase podamos llamar a la función de validación y nos diga si eso es válido o no. ¿Vale? Entonces, esta función de validación, al final, lo que recibe es una instancia de un objeto que no sabemos cuál es. En este caso es un curso, pero podría ser cualquier tipo de objeto. Y nos va a devolver, que esto también es sintaxis de TypeScript, un booleano diciendo si es válido o no. Entonces, lo primero que hacemos, accedemos al registro que tenemos de validaciones,
y buscamos la posible metainformación sobre validaciones que tenga otra vez el nombre del constructor del objeto en el que estamos, porque las instancias también tienen el constructor de su clase disponible con su nombre. Entonces, al final, esto, en nuestro caso, volvería a ser el curso, esta clave, ¿vale? Entonces, lo que hacemos ahí es, vale, en este objeto vamos a buscar, en este objeto registro, vamos a buscar la clave que tiene, pues en nuestro caso, curso. Y lo que vamos a obtener es este subobjeto con la definición de las validaciones por atributo, ¿vale? En caso de que no encontrásemos nada, porque estamos, imaginaos que tenemos otra clase que no tiene ningún tipo de validación, pues entonces devolvemos que es válido porque no hay ninguna validación y listo, ¿vale? Lo siguiente que hacemos en caso de que sí que lo tengamos, pues en este caso la manera en lo que lo está haciendo es iterar sobre los elementos que tiene, los atributos que tiene ese objeto. Recordemos que ahora tenemos este objeto de aquí y lo que vamos a ir es recorriendo cada uno de sus atributos, que en este caso sería título y precio. Entonces, por cada uno de ellos, al final aquí lo que vamos a tener es el nombre del atributo y a su vez lo que queremos es, como hemos definido que el valor de esa propiedad pueda ser un array por si queremos tener varias validaciones, lo que vamos es a recorrer dentro de la propiedad de esa configuración. Esto al final básicamente es el array asociado pues en la primera iteración al título y en la segunda al precio con las validaciones. Entonces, este validation de aquí en realidad va a ser cada una de los códigos de validación que pudiera haber en este array. Y luego básicamente lo que hacemos es, vale, pues en función del código de validación que se quiera seguir, tenemos que implementar la validación asociada a él. En este caso, si os fijáis, tenemos aquí una variable que es el isValid, que es la que nos va a decir si este formulario es válido o no. Perdón, este formulario no, este objeto. Y lo que hacemos es, en el caso de que la variable sea que este objeto es válido, entonces compruebo la validación en la que estoy. ¿Esto para qué se hace? Para que en el caso de que nos encontremos una validación errónea, que no la pasa, este isValid lo vamos a poner a false, de manera que la siguiente iteración, el isValid va a encontrar que esto es falso y por lo tanto ya no se va a ejecutar, de manera que si tenemos una variación que es inválida, pero la siguiente es válida, lo que gane sea que el objeto es inválido. ¿Vale? De este modo lo que tenemos es, si esto es la primera iteración, pensad que estamos en la primera iteración donde estamos siguiendo la validación required para el atributo título, y vamos a poner precisamente este ejemplo en el que estábamos aquí, que no hemos metido ningún título para el curso, pero sí un importe. Entonces, cuando llegue la primera vez y pasemos por aquí, veamos required. Este isValid lo hemos definido a true, por lo tanto va a ser verdadero y pasa a la segunda parte de la condición. Y esta es básicamente la manera en la que buscamos el nombre del atributo sobre el que estamos iterando, que en este caso es título, en el objeto que le hemos pasado, que es el objeto es este curso que hemos creado a partir de los datos que hemos metido en el formulario. Y bueno, esta es la doble admiración que nos vale para castear a convertir en booleano el objeto que nos devuelve aquí, que básicamente va a ser el valor. En este caso sería una cadena vacía, que eso en JavaScript sabéis que es un valor que se llama falsi, con lo cual esto nos diría que es un falso. Entonces, esto al ser falso, guardará que en isValid el objeto ya no es válido porque nos falla esta validación. El break lo que hace es saltar el switch y pasa a la siguiente validación. En este array no tiene más validaciones. Pensad que estamos en las validaciones del título y por lo tanto salta al siguiente y entra en la propiedad precio. Dentro de precio tenemos definido un array de validaciones donde también solo tenemos una única validación, que es número positivo. Cuando entre por aquí va a ver que la validación es positive, por lo tanto esto lo salta. Entraría aquí y ahora veríamos que isValid es falso. Por lo tanto, al ser falso ya no entra por esta parte. Se la salta y nos quedamos con que el valor de este objeto es falso. Si no hiciéramos esto
el valor de isValid sería falso, pero si aquí no tuviésemos esta comprobación, ahora pasaríamos por aquí y diríamos el precio, que es como se accede aquí, este prop sería el nombre de la propiedad, que sería price, y el objeto es la instancia que le hemos pasado, con lo cual nos devolvería, en este caso, 120, y como veríamos que sí que es mayor que 0, el isValid sería verdadero. Entonces acabaríamos devolviendo que el objeto sí que es válido, cuando en realidad no lo es. Por eso tenemos esta condición de aquí. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ver pues diferentes combinaciones, viendo que un poco la situación inicial de la que partimos es un código que funciona. Si no metemos ningún valor, esto es inválido. Si metemos solo un título, sigue siendo inválido. Si metemos un título y un importe que sea, por ejemplo, negativo, seguirá siendo inválido. Si metemos un importe positivo, ahora ya es válido. Y esta es la situación inicial del código, ¿vale? Entonces, por recapitular un poco, el objetivo de este ejemplo es poder validar instancias de clases anotadas con este tipo de decoradores donde definimos qué validación o validaciones queremos para cada uno de los atributos. Entonces, la manera en la que se está gestionando aquí, más allá de cómo creamos la instancia, que en este caso particular es con este formulario, lo relevante es cómo hacemos esa validación, ¿vale? Que es el código que estábamos viendo aquí. Entonces, la validación al final parte de que necesito tener almacenada en algún sitio la configuración de las validaciones de cada una de las clases que se han definido. Eso lo estamos almacenando en este objeto de tipo registro, donde vamos a guardar para cada una de las clases que estén validadas la metainformación de cada uno de esos atributos con qué tipos de validaciones queremos hacerlo, ¿vale? Y luego la función principal de validación, con ese registro lo que va es a ir recorriendo cada uno de los atributos del objeto que le pasamos, viendo, vale, para ese objeto hemos definido alguna validación, en este caso sí. Entonces, para cada una de esas validaciones, de cada una de sus propiedades, vamos a ver cuáles son y en función de ellas definir si el objeto que le hemos pasado es válido o no. ¿Vale? Entonces, esta es la situación de partida, este es un código que es funcional, que está haciendo lo que realmente se espera, pero aquí hay varios problemas cuando pensamos un poco en el futuro, porque aparte, principalmente cuando pensamos en refactorizar, lo que estamos queriendo decir es que tenemos un código que funciona, pero que no está en las mejores condiciones para poder escalarlo. ¿Escalarlo en qué sentido? En el sentido de que cuando nuestra aplicación vaya creciendo, este código tiene que ser fácil de utilizar y fácil de extender, principalmente en el caso de que vayamos necesitando cosas diferentes. Si lo necesitamos utilizar en más sitios, pues esto tendría que estar encapsulado probablemente. Aquí tenemos solo un fichero donde básicamente digamos que tenemos, esto sería el código propio de la aplicación, la lógica propia de la aplicación que estamos utilizando, y este código aquí es la lógica propia de la validación, que son cosas distintas. Entonces, bueno, pues probablemente esto no lo tengamos que llevar a otro sitio para poder reutilizarlo de una manera más sencilla. También que luego cuando queramos utilizar validaciones más avanzadas, pues podamos gestionarlo, que no tengamos, que nos resulte sencillo poder meter nuevas validaciones y que sean o igual de complejas que estas o que sean un poquito más complejas. Entonces, lo que vamos a ver es qué cambios podemos hacer para realmente lograr esto, que al final nuestra gestión de las validaciones de objetos que se ha definido aquí sean fáciles de usar en el futuro de esta aplicación, pensando que va a crecer, que va a haber más sitios desde donde tengamos que hacer validaciones y que va a haber nuevas validaciones que vamos a tener que utilizar. Entonces, los siguientes vídeos vamos a ver qué pasos podemos seguir para lograr este objetivo.